en El Tiempo Televisión. Colombia registra más de 5.000 casos de cáncer colorectal al año, un tipo de cáncer que afecta por igual tanto a hombres como a mujeres y que además es el tercer tipo de cáncer con mayor diagnóstico a nivel mundial. Y para hablar de este tema me acompaña Juan Carlos Reyes Meneses, él es médico coloproctólogo, a quien le damos la bienvenida aquí en El Tiempo Televisión y le agradecemos por estar con nosotros. Luis, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Es un tema apasionante del cual podemos hablar todo lo que ustedes necesiten. Claro que sí. Empecemos, por supuesto, hablando de qué se trata este tipo de cáncer colorectal. El cáncer colorectal es tumores malignos que comprometen todo el tracto digestivo inferior. Tracto digestivo inferior o intestino grueso es lo que va desde donde termina el intestino delgado, que es la válvula ileocecal, hasta el ano, es decir, colon, recto y ano. Son tumores que son agresivos en la mayoría de ocasiones en su crecimiento y que casi siempre causan síntomas que inicialmente son muy superficiales y con el tiempo vamos teniendo un poco más de síntomas en la medida en la que van creciendo estos tumores. Son cánceres que se pueden tratar. 5.000 casos al año es una cifra bastante elevada, pero ¿qué otras cifras se tienen frente a este tipo de cáncer que, como bien ya lo sabemos, va en aumento en nuestro país? Luisa, lo primero es que el cáncer colorectal ha venido aumentando en su incidencia y en su prevalencia a nivel nacional. Previamente otros tipos de cánceres eran mucho más frecuentes en nuestro medio, pero hemos venido viendo que con el desarrollo, un mayor desarrollo de nuestra sociedad y con los cambios en la dieta, ha sido más frecuente la presentación de cáncer colorectal en nuestro medio. Adicionalmente a eso, sabemos que la mortalidad por este tipo de cáncer es importante. Si nosotros miramos a unos 10 años atrás, la mortalidad por este tipo de cáncer era muy bajita y con 5.000 casos nuevos al año hemos visto mortalidades de casi la mitad de esos casos. Es decir, vemos una mortalidad cercana a la mitad de los casos diagnosticados cada año por este tipo de cáncer, que es una cifra muy alta. Es decir, la incidencia ha venido aumentando, pero más preocupante que la incidencia es la mortalidad por este tipo de tumores, que todavía sigue siendo muy alta, a pesar de que tenemos todos los medios para hacer un diagnóstico temprano y hacer un tratamiento temprano. ¿Qué factores debemos tener en cuenta frente a este tipo de cáncer? Este tipo de tumores son multifactoriales. Multifactoriales significa que hay tanto factores ambientales como factores propios de cada persona que hacen que se presente este tipo de tumores. Si nosotros vemos que en el medio ambiente hay un alto consumo calórico, alta ingesta de alcohol, consumo de cigarrillo, tabaco, obesidad, y a eso le sumamos que tenemos alguna predisposición genética porque en nuestra familia o nosotros como primeras personas, primeros individuos de la familia, tenemos una mutación que lleva a que se presente este tipo de cáncer, entonces se van sumando elementos que hacen que uno desarrolle este tipo de tumores. Lo primordial es la alimentación y tener factores de riesgo, ¿como qué? Consumo de cigarrillo, consumo de alcohol y tener familiares que hayan tenido cáncer de colon o un grupo de cánceres que pueden tener un aumento de incidencia en cáncer colorectal, como por ejemplo el cáncer de mama, el cáncer de endometrio y el cáncer de vías urinarias. Bueno, ¿qué signos de alarma debo tener yo en cuenta para acudir rápidamente al médico y para que me sea valorado y sea diagnosticado o no este tipo de cáncer? Inicialmente estos tumores no producen muchos síntomas, pero a veces hay cambios muy sutiles en el hábito intestinal. El hábito intestinal es la frecuencia con lo que vamos nosotros a evacuar diariamente o interdiariamente, y eso cambia de un momento a otro y no sabemos, digamos que no tenemos una causa clara de cuándo cambió o por qué cambió nuestro hábito evacuatorio. Adicionalmente a eso, el sangrado digestivo es muy importante. Si nosotros vemos que hay sangrado durante la evacuación, es muy importante que no nos confiemos en que el sangrado es por alguna otra causa como hemorroides o algún otro tipo de enfermedades perianales que se consideran como la primera causa. Entonces no confiarnos. Si hay sangrado digestivo, si hay cambios en el hábito intestinal, pérdida de peso que no nos explicamos. Hay personas que simplemente dicen, he bajado de peso y se sienten contentas por esto, pero no buscan qué hay detrás de esto. Entonces la pérdida de peso, cambios en el hábito intestinal y sangrado digestivo son quizás los más importantes. Hay otros un poco más sutiles, como por ejemplo una tolerancia menor a ciertos alimentos que previamente no tenían ninguna repercusión importante en nuestro organismo y que vemos que con el tiempo empiezan a tener como una menor tolerancia y que no le ponemos atención, pensamos que simplemente algún cambio en nuestra dieta o algo así. Bueno, si alguno de estos síntomas se presentan, pero al ir al médico me dicen que es normal, ¿a qué otras instituciones puedo asistir o qué otras cosas puedo pedirle yo a mi médico para que sea diagnosticado o no este tipo de cáncer? Lo primero que tenemos que saber al respecto es que
tenemos una cobertura de salud que permite que tengamos todos los medios disponibles para hacer diagnóstico y tratamiento de este tipo de tumores. Adicionalmente a eso, si tengo alguno de estos síntomas, asisto a mi médico y me dicen que no tengo indicación de algún procedimiento diagnóstico, realmente lo que tenemos es que pedirle a nuestro médico que por lo menos haga pruebas básicas de diagnóstico. Son las pruebas que llamamos de tamizaje o tamización, que son pruebas que se hacen en una población general que no tiene un riesgo mayor, y estas pruebas, las más sencillas, son la detección de sangre oculta en heces, principalmente con pruebas especiales de inmunohistoquímica o pruebas de detección de hemoglobina humana en materia fecal. Son pruebas que no son muy costosas, que son fáciles de realizar y que nosotros podemos pedir que se hagan de forma rutinaria cuando tenemos algún tipo de síntomas de este tipo. Si esa prueba sale positiva para sangre oculta en materia fecal, obligatoriamente tenemos que ir a un examen diagnóstico un poco más avanzado, que en este caso el mejor de todos es la colonoscopia total. Bueno, ya lo decíamos al principio que este tipo de cáncer es tanto para los hombres como para las mujeres, pero ¿existe alguna posibilidad de que en personas jóvenes pueda darse este tipo de cáncer? Esa es una pregunta muy importante porque a pesar de que este es un tipo de cáncer que se presenta más frecuentemente en personas mayores de 50, 55 años, hemos visto como la población más joven es cada vez más susceptible de presentar este tipo de tumores. Y hoy en día tenemos pacientes de 40, 30, 25 años que vienen presentando este tipo de tumores, y es una población en la cual cualquiera de estos síntomas de los que hemos venido hablando no se tienen en cuenta, sino como algo funcional del aparato digestivo, o cuestiones dietarias o el estrés. Entonces, en pacientes jóvenes que tengan cualquier tipo de síntomas de este tipo, obligatoriamente también tenemos que seguir un curso diagnóstico igual que pacientes mayores. Y más aún, si estos pacientes tienen factores de riesgo como tener familiares de primer grado que hayan tenido cáncer de colon o algún otro tipo de cáncer. Bueno, hay también que hablar que el mes de marzo fue declarado el mes de la prevención para este tipo de cáncer. ¿Cuál es el mensaje para todos los colombianos para que estén muy atentos frente a este tipo de cáncer, se hagan los diagnósticos regulares y por supuesto se prevenga antes y se pueda dar un tratamiento óptimo frente a este tipo de cáncer? El mes de marzo se ha declarado como el mes mundial de la prevención de cáncer porque en todo el mundo es uno de los cánceres más prevalentes y más incidentes y con una mayor mortalidad, pero también es uno de los tipos de cáncer que mejores posibilidades de tratamiento tiene. Y por esto, al igual que el cáncer de mama, al igual que digamos otros tipos de cáncer como el de pulmón, que se hacen promociones para disminuir o prevenir su incidencia, en el cáncer de colon se ha declarado un mes en el cual nosotros tenemos campañas a nivel mundial con las cuales se hacen todo un tipo de promoción, información y desarrollo de actividades que los pacientes y las personas de la población general pueden acceder a instituciones como la Asociación Colombiana de Coloproctología, el Instituto Nacional de Cancerología y el Ministerio de Salud, que en todas sus páginas y en todos sus elementos de información tienen todo lo que necesita cualquier persona para poder entender si tiene algún síntoma o si tiene algún factor de riesgo, y de esta forma prevenir que tanto ella como sus familiares no vayan de pronto a estar desarrollando un cáncer que se detecte tardíamente. Importante es que si este cáncer se detecta tempranamente es curable 100%. Y en nuestro país tenemos todas las herramientas para detectarlo tempranamente y para tratarlo tempranamente con toda la última tecnología disponible que hay en todo el mundo y que aquí se puede aplicar. Claro que sí, entonces la invitación es para que todos los colombianos, por supuesto, estén muy atentos a estos síntomas, a los diagnósticos y por supuesto que estén regularmente visitando a su médico frente a cualquier irregularidad que se presente en su salud. Es lo que buscamos, prevenir, y si detectamos cáncer, manejarlo de forma temprana. Juan Carlos Reyes Meneses, médico coloproctólogo, muchas gracias por acompañarnos aquí en El Tiempo Televisión y por supuesto aclararnos todas las dudas frente a este tipo de cáncer. A ustedes muchas gracias por la invitación. Por supuesto, la invitación para todos ustedes es para que continúen muy pendientes de nuestra programación aquí en El Tiempo Televisión, noticias bien explicadas. Salud en El Tiempo Televisión.